Hoy nos acompañan Alexander y Alejandro y voy a introducirlos, que la verdad que hay bastante por introducir, porque bueno, son una personalidad los dos en el sector asegurador y en la parte de tecnología. Entonces, Alexander Paruske es de padre alemán y madre italiana, estudió en España, Italia y Escocia, es Managing Partner de APCOR y actualmente trabaja como gestor de actuación internacional. Tiene experiencia en diversas industrias que asesoran a organizaciones, líderes empresariales e individuos sobre cómo gestionar el cambio y estructurar problemas de transformación. APCOR es una organización que brinda a nivel mundial servicios estratégicos relacionados con la forma de poner en marcha las actividades de digitalización dentro de grandes organizaciones. Da conferencias magistrales en 4 idiomas diferentes relacionados con temas como la importancia de operacionalizar las actividades de digitalización, cómo adaptar y transformar los modelos de negocio, la importancia de la mentalidad digital en los modelos de trabajo futuros o el impacto de la cultura de la empresa en la eficacia y la innovación. Un aplauso para... También tenemos a Alejandro Mocholí, administrador de Ferrandi Mocholí SL, implicado en el sector asegurador desde hace casi 25 años, socio fundador de APROCOSE, Asociación Profesional de Corredores de Seguros, socio fundador de ARS Insurance Broker y socio del grupo Sender. Pertenece a la Comisión Técnica CIMA en nombre de representación de FECOR, siendo un activo de los creadores de EIAC. También forma parte de la Comisión Técnica de Firma Digital. Cursó Ciencias Empresariales y Ciencias Actuariales, así como un máster en Gerencia de Riesgos por AGES. Lo más importante, padre de familia con 5 maravillosos hijos y una energía y motivación que mueve montañas. Nada, vamos a empezar la charla por Alejandro. Vamos con una pregunta un poco para situar el contexto de la digitalización en el sector asegurador. Alejandro, ¿en qué estado de digitalización pensáis que se encuentra el sector asegurador y las corredurías a nivel nacional? ¿Qué beneficios crees que puede tener mejorar en digitalización para las empresas del sector? Bueno, pues lo primero, somos personas y como personas yo creo que hay que presentarse. Yo hago muchos speech y siempre digo lo mismo, soy padre de familia y tengo 5 hijos y lo digo adrede, por 2 motivos. Uno, porque soy persona y creo realmente en el sentimiento de familia. ¿Por qué? Pues porque eso de alguna forma te identifica en cualquier proyecto mercantil, en toda su dimensión, y es importante decirlo. De ahí viene un poco la alusión, la digitalización. En el sector asegurador estamos a años luz. Significa que ¿qué es lo que se ha ejecutado en ámbito de digitalización? Prácticamente nada. Es más, hay un error en el concepto de qué es la digitalización. Digitalización no es escanear y tener todo metido en un sistema operativo que en el fondo es un disco duro y poder acceder a información. Eso no es digitalizar. Digitalizar es ese instrumento que se tiene en ese ordenador, en ese disco duro, empezar a parametrizar, empezar a programar, empezar a elaborar reglas de negocio que generen valor. Quedaos con la palabra valor, al igual que en la familia, que siempre tiene que haber un valor, pues en las empresas también. La cuestión es que eso hoy en día se llama core. ¿Cuál es tu core? La cuestión es que en el sector asegurador no se sabe cuál es el core, ni se ha empezado a trabajar realmente en esa digitalización. Con lo cual, ante la pregunta, la respuesta es clara, estamos a años luz. También es cierto que la pandemia ha hecho un cambio radical. En los últimos 2 años se ha evolucionado mucho más que en los últimos 25 años. Y eso es real. Y eso es un cambio de paradigma que ha hecho que a partir de mañana, pasado, este mes, el siguiente año, la evolución va a ser tremenda. Es una carrera. Y ahora sí que es verdad que hay grandes empresas, grandes corredurías, grandes grupos donde ya no se ha atomizado tanto y donde la digitalización empieza a ser algo puntero. Y donde es verdad que se está invirtiendo muchísimo dinero. Con lo cual no es óbice que si el pasado ha sido un desastre, el futuro o presente no es un desastre. Se está trabajando, se está invirtiendo y se están empezando a hacer cosas interesantísimas. Muchas gracias, Alejandro. ¿Tú qué opinas, Alexander? ¿Cómo ves el estado de digitalización actual, digamos, del sector asegurador? Y también, pues, dada tu experiencia también, tanto nacional como internacional, si podemos diferenciar, por ejemplo, eso, y cómo crees que puede ayudar a mejorar esos procesos, digitalizarse más dentro de estas empresas.
Buenas tardes, por mi parte también. Decías que te presentabas ante todo. Cuando la presentación del moderador es más largo que el contenido que uno transmite, desconfía, ¿no? Tu presentación era muy larga, con lo cual quiero resumirla en, fundamentalmente nos dedicamos a introducir tecnología en grandes organizaciones, fundamentalmente en banca, aseguradoras y en el ámbito healthcare, en el ámbito de salud, para cambiar los modelos de negocios tradicionales hacia una mayor capacidad de iteración con el cliente. Fundamentalmente esto sucede en canales digitales, pero también en otros canales analógicos. Y a raíz de tu pregunta, permíteme una reflexión. El producto asegurador, una póliza de seguro, es un producto muy abstracto. No deja de ser una promesa a futuro sobre algo que ojalá que nunca pase, pero posiblemente pueda pasar. Este producto abstracto en muchísimas ocasiones tiene connotaciones emocionales muy importantes. Protección de mi renta, protección de mi familia, protección de objetos que para mí son por algún motivo muy especial, muy importante. Siempre y cuando hablamos de productos abstractos y complejos porque conciernen a esos ámbitos que acabo de mencionar, no quiero que solamente se me propongan maneras digitales de contratación, de iteración, de cambios en esos productos. No quiero que sea solamente la compañía que me propone una página web o un portal mediante el cual vaya gestionando mis actuaciones. Quiero el ser humano, quiero la componente humana. De hecho, según el mercado, en España es así que aproximadamente el 44% de todas las pólizas se venden por el canal del mediador de estos señores. Esos señores que con su experiencia, con su expertise, saben asegurarme, saben decirme qué es lo que me encaja mejor, cuál es el producto que en función de mis necesidades debería de cubrir el riesgo estimado de la mejor manera. El 33% va por el canal bancario, que eso es una peculiaridad del mercado español y es algo que genera unas ciertas ineficiencias, pero también constituye una oportunidad, y el resto es digital directo. Con lo cual, la gran mayoría va por el canal del mediador, de la intermediación, el canal que contiene una componente muy importante analógica. Suelto este sermón para conceptualizar y para contextualizar, porque la digitalización no es sinónimo a cómo generar mayor eficiencia en canales digitales. Componentes digitales o modelos digitales pueden actuar magníficamente en el ámbito del trabajo diario de estos señores. Pueden ayudar mucho en comercializar de una manera mucho más estandarizada productos no complejos, de forma que vosotros como usuarios, como clientes, no tengáis que estar acudiendo a su oficina para todas las cosas que en el día a día o en el ciclo de vida de una póliza de seguro hacen falta. Sin embargo, aprovechándose de la experiencia y conocimiento de esos intermediarios que de una manera muy eficiente pueden poner el foco en donde al ser humano le aporta este valor. Le aporta el valor de la experiencia combinado con la oferta de producto. Entonces, digitalización en el ámbito de canales directos, hablaremos ahora de tendencias y hablaremos de modelos pues, que son francamente muy sofisticados y muy interesantes, pero digitalización actúa sobre todo también en el canal donde haya una componente analógica, en el canal mediador de agentes y de personas. ¿Y cuáles son todas esas facetas? Pues algunas de ellas Alejandro en su primera intervención ya las ha lanzado, ¿no? Pues ¿cómo puedo parametrizar una parte de mi trabajo? ¿Cómo puedo hacer para que yo como corredor sea más eficiente? Disponiendo de información que a diario toco, que a diario uso, disponiendo de datos que quizás en el pasado no de una manera más óptima contabilizaba, me juntaba, unía, para aprovechar de ellos el valor que estos propios datos en cuanto a contexto puedan aportarme a la hora de asesorar a mis clientes. Pero bueno, también hablaremos de ellos ahora, en la parte de regulación, pues en cosas tan básicas como recoger este consentimiento del usuario,
cosa que por ley está obligado, guardando todos aquellos requisitos de la LOPD o otros ámbitos. La digitalización actúa muchísimo y en el canal analógico. Voy a ampliar y entramos ya un poco más en materia, porque había que romper el hielo. Y que sirva un poco por lo que estamos aquí, ¿no? Que tenéis que sacar ideas prácticas de lo que es el sector y poder ejecutar un trabajo. Mirar, el sector asegurador es tan sencillo y tan complejo como saber analizar cuál es la probabilidad de que ocurra un evento y cuál va a ser la intensidad o impacto de ese elemento. Es decir, nosotros llamamos el siniestro es cuándo va a ocurrir el siniestro, porque muy probablemente va a ocurrir, y cuál va a ser el perjuicio económico de ese elemento. Por eso digo que la combinación que ha comentado Alexander es fundamental. El asesoramiento técnico es fundamental. Otra cosa es la aplicación técnica, que puede ser digital. Pero ese concepto profesional, si lo derivamos a un producto, aunque sea una commodity, o el cliente tiene suficiente conocimiento de lo que estamos hablando, o lo que tiene es un perjuicio económico importante. Algo tan sencillo como un seguro de vida, ¿cuál es la suma asegurada? ¿Y cuál es la garantía? ¿Y cuál es la prestación? Y sobre todo, ¿cuál va a ser el servicio asociado? Entonces, lo que estamos diciendo es que dentro de un producto, y que os sirva un poco para digamos, la jornada de hoy, siempre se tiene que valorar desde el punto de probabilidad, porque puede ser que ocurra, e intensidad. ¿Cuál es el impacto de cuando ocurra que me va a afectar? Ahí empezamos a trabajar matrices, sobre todo matrices económicas. Como actuario hay que saber calcular y analizar ese riesgo, que es donde está la gerencia de riesgos como broker, en este caso como correduría de seguros. Era matizar eso. No, muy interesante esta parte, porque al final los casos de uso que queremos en la hackathon tienen que ser totalmente accionables y tienen que depender de estos riesgos, depender de esta intensidad. Entonces es bueno que conozcáis esta parte para que también lo apliquéis en la idea. Para continuar, a nivel de, un poco ya hemos visto que el estado de digitalización es precario o inexistente, digamos, en el sector. A nivel de tendencia, ¿cómo veis que puede evolucionar esto en el mundo de la distribución de las aseguradoras? Y luego también, ¿cómo creéis que toda esta información que ya se tiene o que se tiene de forma desestructurada se puede organizar para generar acciones que realmente aporten valor en este caso a los clientes, a los asegurados? Alexander, por ejemplo. Pues para contestar a esa pregunta, permitidme que os haga un recorrido del mundo InsurTech, que no deja de ser un mundo muy joven, que nace prácticamente allá por los años 2015 y que une en una palabra el insure, o sea, la parte asegurador, y tech, la parte tecnológica. Es decir, cómo puedo aprovecharme de una manera masiva, de una manera escalable de tecnología para cambiar mi cadena de valor. Hablabas de distribución, pero no solamente en el ámbito de distribución actúa tecnología para mejorar la manera en la cual interactúo con usuarios final, sino también en la parte de cómo suscribo riesgos. Hablabas ahora mismo del concepto abstracto de riesgo, cómo valoro riesgos, los suscribo, los pongo en mis libros y cómo hago frente luego a estas tasas de siniestralidad que sin lugar a dudas, según el ramo, pues se producen con una probabilidad u otra. A día de hoy, más del 50% de todas las inversiones de cualquier fondo de capital riesgo especializado en el sector asegurador se centran en la parte de distribución. Sin lugar a duda, es el campo de actuación en el cual mayor probabilidades de aplicación de vuestras ideas encontréis. Allá por el año 2015, la primera ola de InsurTech se desarrollaron casi como una amenaza a las grandes corporaciones aseguradoras, queriendo como primer impulso cubrir el interfaz con el cliente final. Es decir, desarrollando modelos que sustituyesen el contacto con el usuario final, con el cliente que paga la póliza. Después de 2 o 3 años y de muchísimas inversiones fallidas, podíamos contar con una mano los proyectos a nivel mundial que tuviesen realmente éxito en estos ámbitos. Os digo, con una mano. Rentabilidad en modelos que tuviesen como objetivo adquirir el cliente final, proporcionarle
valor al cliente final, ofrecerle una póliza al cliente final por la vía digital, por lo habitual. No funcionaba. Al que el sector desarrolló un modelo nuevo, o modelos nuevos, que se centraban fundamentalmente en cómo puedo utilizar las grandes aseguradoras como contraparte, como actor de cooperación en modelos B2B2C, es decir, qué podría hacer para empoderar a las corporaciones que siguiesen manteniendo esta relación con el usuario final, con el cliente que paga la póliza. Y fundamentalmente son modelos de plataformas digitales, son modelos que permitan a la gran corporación integrar modelos ya predefinidos, los cuales actúan sobre sus bases de datos, sobre sus clientes. Y en aquellos ámbitos, en aquellos contextos, sigue valiendo hasta el día de hoy unas tendencias muy interesantes, como por ejemplo la habilidad, la capacidad de integrar los seguros en el proceso de venta. Sobre todo en el proceso de venta de procesos adyacentes al sector asegurador. El así dicho seguro incorporado. El mejor ejemplo que en España pues, conoce todo el mundo es el del bank assurance, el sector bancario que vende seguros. Lo que pasa es que no es ni eficiente ni es bonito. Cuando nos queremos sacar una hipoteca para comprar una casa y nos obligan a suscribir el seguro de vida del banco, reduciéndonos la tasa, el tipo de interés por la contratación del seguro de la casa. Sin embargo, es un ejemplo de cómo incorporar el valor de una póliza de seguro en un proceso de venta en un sector que nada tiene que ver con el sector asegurador. Irnos de viaje es otro ejemplo. Los seguros de viaje, cuando vamos a una agencia de viaje, los compramos con mayor facilidad que estando en nuestra casa y no teniendo ningún viaje planificado, ¿verdad? Y eso sucede porque finalmente somos capaces de relacionar emocionalmente la decisión de compra de un seguro, de este producto abstracto del cual os hablaba antes, con un valor determinado, que es cubrir un riesgo de que no pueda ir a este viaje o de que me suceda algo cuando me vaya a Sri Lanka de viaje de novios. Entonces, relacionar emocionalmente valor a un producto abstracto es un concepto que conviene interiorizarlo y que es extrapolable a cualquier otra actividad de vuestro entorno. Y aquí surgen modelos súper interesantes, modelos de incorporar estos seguros a la hora de pedir comida. Imaginaros, esto no es algo que me invento, esto es una página web china, la cual te permite, cuando haces el pedido de comida, de traerlo a casa, puedes asegurar en la franja horaria mediante la cual cumple el proveedor en la entrega de la comida. Si no cumple, estás cubierto, te devuelven el dinero. Cumple, el proveedor cumple no solamente en cuanto a horario de entrega, sino en cuanto a que te guste la comida y cumpla con las expectativas de placer que tú le habías puesto. Son extremos que no hacen más que evidenciar que cuando estás dispuesto o cuando relacionas emocionalmente la compra de una cosa, de un objeto abstracto o en este caso una comida, con el valor de la póliza de seguro, es más fácil adquirirlo. Tienes mayor probabilidad de adquisición. Y como segundo aspecto, tienes hasta incluso una mayor predisposición de sobrepagar el precio de esta póliza. Tienes una menor sensibilidad al precio. Y esos son conceptos muy importantes que constituyen una base muy importante para muchas iniciativas que pueden estar surgiendo de vuestras cabezas o en general en el mercado. Muy interesante esos casos de uso, esas tendencias. Alejandro, ¿tú cómo ves las tendencias ahora mismo y también cómo podemos extraer información y generar? Vale. Yo voy a separar dos conceptos, lo que hasta ahora se ha trabajado y los puntos importantes. Mirad, en el sector asegurador vamos a diferenciar 5 puntos importantes. Ni 4 ni 6, 5. Y todo va a girar en torno al cliente, que es el que va a hacer uso del consumo, quien va a pagar la prestación, ¿vale? Primero, multicanalidad. El cliente decide cómo, cuándo, dónde
a qué hora, en qué tiempo y qué percepción. Y eso significa que hay que estar en disposición del cliente. Es un cambio de paradigma. Antiguamente la aseguradora ponía los tiempos, ponía las formas, ponía el contrato y era algo de adhesión. El cliente, si quería, iba y compraba. Ahora ya ha cambiado. Ahora quien manda es el cliente y el cliente pone las condiciones de cuándo, de cómo, de dónde, en qué condiciones. Segundo, valor añadido. El eterno problema es que la gente se centra en la venta, pero la venta es algo que mañana va a desaparecer, que se llama, de alguna forma, renovar una póliza o un contrato. No, centrémonos en el valor añadido que de alguna forma el cliente va a preferir mantener ese contrato o renovar el contrato contigo como prestador de servicios. Cuidado con ese punto si tenéis que hacer algún trabajo. No os centréis muchas veces en la venta, que la venta es algo cortoplacista. Centraos en la renovación, cómo calcular datos estadísticos para que el cliente sepa que va a renovar contigo y quiera renovar contigo. Tasas de migración, tasas de cancelación, tasas de renovación con incremento porque ha cambiado su situación. Pero importante, valor añadido. Si tú no ofreces un valor añadido, el cliente se va a ir. ¿Dónde? Al mejor postor o al que ofrece un valor añadido. Tercero, administración. No puede ser que tu cliente pague tus costes de administración, o bien por tiempos o bien por economía. Eso significa que hay que procedimentar, reglas de negocio. Y ahí es donde está la digitalización. ¿Cómo poder poner al servicio del cliente tu propia prestación sobre el cliente y que no lo pague? Cuarto, importantísimo, asesoramiento profesional. O sea, el cliente lo que tiene que percibir es que no por ser un servicio que se llama seguro, no tiene que llevar solapado un servicio profesional. Debe tenerlo y hay que hacer esa gerencia de riesgos y hay que demostrarlo. Y por último, el último concepto, pertenencia. Hoy en día la gente joven, sobre todo la gente joven, no compra o no mantiene si no hay sentimiento de pertenencia. Y hasta ahora en mi sector, que es el sector asegurador, no hay sentimiento de pertenencia. Hay un mundo por descubrir. ¿Qué pasa en el metaverso? Hay un mundo por descubrir, pero porque no hay sentimiento de pertenencia. Posiblemente porque el sector no ha captado la necesidad ni ha vivido de la necesidad como ámbito contractual. Y eso es un punto que podéis digitalizarlo, que podéis demostrarlo, por dejar una puerta abierta. ¿Cómo veis esta parte de atención personal? Esa evolución, sobre todo también viendo, por ejemplo, la pirámide poblacional española, ¿cómo veis que esto puede evolucionar de cara a integrar digitalización que por un lado simplifique procesos y simplifique, digamos, interacciones, y por otro lado también esa potencial demanda latente de atención y de personalización? Alejandro, si quieres continuar. Buah, interesantísimo. ¿Por dónde empezar? Y como idea. Mirar, tristemente o afortunadamente, el sector asegurador es un elemento contractual. Existe un contrato que vincula a dos partes a cumplir un elemento que está redactado cuando ocurre un incidente. Eso significa que hay que asesorar, evidentemente, pero muchos clientes dicen, tengo suficiente capacidad y conocimiento como para contratar una póliza online. ¿Por qué? Pues porque el precio me interesa. Séase una commodity, como ya viene a ser un auto. Ahora mismo tú te compras un coche con tantos elementos de seguridad que viene solapado. ¿Por qué? Pues que hay una concurrencia. Es decir, ¿hasta qué punto el accidente puede ser causado por el conductor por responsabilidad o porque ha fallado la medida de seguridad? Pues muchos vehículos ya vienen incorporados el seguro por ámbito jurídico, que es el evento contractual. Pero cuidado, de repente ocurre algo que se llama siniestro. Y en ese momento, toda esa retahíla de circunstancias que ha pasado previas a la contratación del seguro desaparecen. ¿Por qué? Pues porque tengo un siniestro y tengo un perjuicio. Y ese perjuicio ya no hay un elemento online que te asesore poniendo 4 datos y calculándolos. No, necesitas a alguien que sepa de ámbito jurídico para saber reclamar lo que tienes derecho y de ámbito contractual, por si has firmado algo que es correcto o no es correcto. Con lo cual, la parte humana siempre va a estar, porque es inherente en el sector asegurador la condición de riesgo, que se llama siniestro, con lo cual no va a desaparecer. Otra cosa distinta es que va a cambiar, sí, trabajar otro punto. ¿Cómo poder vincular un servicio profesional, lo que se llama una gerencia de riesgos, cuyo final es el fiel cumplimiento del contrato, un smart contract, validado por una persona que es un expertise, que sepa de seguros y que entienda cómo se tiene que pagar, cuánto se tiene que pagar, cuándo se tiene que pagar y a quién se tiene que pagar,
un nodo blockchain en el contrato. Actualmente no hay ningún seguro o ninguna compañía de mercado tradicional que empiece a trabajar lo que se llama un smart contract validado por blockchain. Y es un mundo porque pensar que en España, si tenemos 42 millones de habitantes y existe una media de 1,3 contratos por habitante, contando con aquellas personas de 45 años que acumulan a lo mejor 8 o 9 contratos, con aquel niño de 2 años que no tiene ni un solo contrato, que estamos hablando de casi 127 millones de contratos, de los cuales la tasa de siniestralidad es elevadísima. ¿Qué va a pasar cuando ese contrato, que es actualmente documental y de adhesión, es decir, la compañía te manda un papel donde ha escrito hasta la coma y tú te adhieres al contrato? Y en cambio ahora vamos a tener un mundo, un universo que es un contrato digital, donde yo ya tengo algo que decir y un tercero va a validar lo que yo he dicho más lo que la compañía ha redactado, que además hará la percepción del contrato. La percepción del contrato es el pago de la prestación. ¡Guau! ¡Wow! Pero wow significa que, otro ejemplo para trabajar esta noche, cómo cancelar la posibilidad de fraude. En el sector tenemos muchísimo fraude, millones y millones de euros en fraude. ¿Por qué? Pues porque aquel que se contrata la póliza ya busca de inicio en la perfección del contrato el poder lucrarse y está prohibido en España. Uno no puede ganar dinero a consecuencia del siniestro. Bueno, pues utilicemos el mismo sistema que puede hacer la prestación y me va a pagar en el momento, ya os pongo algún ejemplo, como también detectar el fraude. Y aquel que la comete, la paga. No en cambio como ahora que el sector empieza a entrar en pérdidas porque hay mucho fraude y lo pagamos todos. No, detectémoslo y el que comete fraude, fuera. Ejemplo de percepción de contrato mediante blockchains. Actualmente si tú contratas, no va a decir la compañía ni el producto, pero sí que tú haces un viaje y directamente estás en el avión, cuando estás en la pista aterrizando, te llega un mensaje diciendo, tristemente, le hemos ingresado 300 euros porque su equipaje no va a llegar. Y antes de que salgas a recoger tu maleta, tú ya sabes que tu maleta no va a llegar y la compañía te ha indemnizado. Eso es un smart contract. Eso es digitalizar la percepción de un contrato. Y eso es dotar de servicio. Porque yo como usuario, cuando estoy aterrizando, ya sé que mi maleta no va a llegar y me han ingresado 300 euros al menos para comprarme un abrigo, porque hace frío, en Nueva York o donde sea. Y te habrá ocurrido más de una vez. Me gusta este ejemplo por varios motivos. Uno es porque introduce un concepto muy importante que es el de la velocidad. La velocidad o sea, actuación en tiempo real. Y dos, porque relaciona una vez más la emocionalidad con la promesa abstracta del seguro, que es cuando sucede un evento automáticamente, en tiempo real, tengo la cobertura. La pregunta iba encaminado respecto al factor humano, ¿no? La faceta humana. Y me gustaría introducir la dimensión del usuario final, del cliente. Como bien ha dicho Alejandro, hay momentos sensibles, críticos a lo largo de la duración de vida de un usuario, de un individuo con una aseguradora. Un momento es el de contratación de productos complejos, como decíamos antes, y sin lugar a duda el otro momento crítico es cuando se manifiesta la promesa abstracta de esta póliza, de este producto, que es cuando sucede un evento negativo, cuando se produce un siniestro. Y a día de hoy, tecnológicamente hablando, todas las compañías se están convirtiendo en tech. Todas las aseguradoras no tienen como valor diferencial ya hace tiempo sus productos. Muchos de ellos tienen barreras muy importantes, significativas en la manera de distribuir y en la manera de suscribir esos riesgos. Pero a día de hoy, una aseguradora de primera línea, da igual del mercado de un mundo desarrollado que tomemos como referencia, y trabajamos en varios, no es ya el producto, es la manera mediante la cual usas tecnología para iterar con el usuario final, para suscribir tus riesgos, para automatizar tus procesos de bajo valor añadido, para abolir, para quitar
el factor humano en la interacción con el usuario cuando no aporta valor. Os puedo dar ejemplos de call centers de 4.000 personas desaparecidos a lo largo de 2 años gracias a la introducción de tecnología, y digo gracias porque no era de valor para el usuario final ni para la compañía. A día de hoy hay tecnología suficiente como para traducir speech, o sea, voz a texto, y el texto es información estructurada que fácilmente es automatizable. Y una vez más, la manera de responder a una solicitud de un usuario final pues se acorta de una manera significativa. ¿En dónde tienes que mantener esas personas que atienden a las personas? Fundamentalmente en estos 2 touch points, en esos 2 momentos del viaje de usuario que acabo de nombrar. Contratación de pólizas complejas y atención de siniestros. Atención de siniestros, no quiero hablar con una máquina, no quiero hablar con una página web, al igual que lo que decía antes. Quiero que me atienda una persona, quiero que esta persona siente mi emocionalidad, que tenga empatía a la hora de atenderme y que me recomiende cuál es la mejor manera de atender a esos siniestros. Entonces, el mensaje es: tened muy claro que vuestras propuestas que vayáis elaborando realmente toquen los touch points, los puntos de interacción que tengan valor para el usuario final, y no tratéis de digitalizar procesos o modelos en donde la faceta humana es fundamental para el usuario final. Un proceso que sea ineficiente y malo, digitalizado, no necesariamente es bueno. Hay muchos procesos digitalizados que siguen siendo malos. Así que elegid bien la parte de la cadena de valor en la que queréis centrar vuestros esfuerzos, y no todo vale, ni todos los modelos valen en todos los touchpoints con el cliente final. Vale, pues antes de entrar en la RGPD, a partir del 2018, Alexander, es que cuando le escuchas hablar es una maravilla. Yo no sé si habéis centrado muy bien el mensaje, pero lo voy a traducir un poco más práctico. El sector asegurador, vamos a coger un seguro, una commodity, como si fuese el automóvil. Un seguro de automóvil que está regulado por ley. Todo el mundo en España tiene que tener un seguro asociado a su propio vehículo. Lo que está diciendo es: ¿cuántos servicios y cuánta prestación de servicio hay solapada al contrato del seguro? Porque tú llega un momento donde tienes el punto caliente y ¡pum!, de repente te quedas tirado en la carretera y hay que avisar a una grúa. ¿Qué elementos dentro del factor humano que aportan valor? Porque tú estás tirado, o sea, ya pueden haber guerras en el mundo, que si tú te quedas tirado en mitad carretera, a oscuras, un sábado a las 5 de la madrugada, te acojona. Entonces empieza a llamar, me llama un chatbot: oye, que me he quedado tirado, dígame usted el número de póliza, que no es el número de póliza, que estoy tirado. ¿Me puede decir? Es que no lo sé. Entonces te das cuenta que, coño, el factor humano, pues a lo mejor sí que tiene importancia. Y posiblemente sí que se puede trabajar elementos digitales de prestación de servicios, a lo mejor no asociados a la venta, pero sí a la prestación de servicios. Mirar, en un año, en el sector automóvil, si contamos desde el 1 de enero hasta 31 del 12, existen 11.230 prestaciones de servicios en España. Cuidado, 11.230 prestaciones de servicios en España asociados a un seguro, que es automóvil. Multiplicar, a lo mejor no hay tantas prestaciones, pero hay cientos de posibles seguros. Y centraros, que lo que ha dicho es importantísimo, me ha encantado. RGPD, fundamental, estamos regulados, tenedlo en cuenta. Yo no sé qué trabajos queréis ejecutar, pero al menos desde el punto de vista correduría, y te dejo el sector a ti. Nosotros como corredores, en el momento que contactamos con un cliente, tenemos que tener de forma clara un consentimiento expreso. O sea, yo empiezo a hablar con un cliente por cualquier motivo, por cualquier medio, y lo he dicho, multicanalidad, tengo que tener fehacientemente que el cliente consiente que yo tenga sus datos. Montarlo como queráis. A partir de ahí, la ley me obliga a hacer otra serie de requerimientos. Pero si pasa a ser ya cliente, me pide 4 documentos: mandato o nombramiento expreso. Y me lo tiene que firmar y cumplimentar con lo que dice la ley y lo que conlleva.
Documento SEPA, protección sobre cuenta bancaria. Si es salud, cuestionario de salud, que eso tiene tela marinera. Y si además voy a mantener esos datos más de 2 años, un requerimiento expreso, porque te dice que pasados 2 años, si no es cliente, los tengo que borrar. A partir de ahí empezar a contar. ¿Qué sistemas actualmente actualizados, apps, multicanalidad, website, cumple con la norma que realmente regula en España? Y 2, ¿por qué las aseguradoras están asustadas, están preocupadas y tenéis un mundo por delante al que abarcar? Porque hasta ahora se ha hecho mal, no, se ha hecho muy mal. ¿Por qué están tan preocupadas con la firma digital? Pues porque el regulador ha dicho, señores, ustedes, sáquenme los requerimientos legales y saquen ustedes la autorización tácita por parte del cliente. No tienen ni las pólizas firmadas. Ya no es que tengan el consentimiento, pues ni consentimiento ni pólizas, que es el evento contractual. Existe un problemón, pero todo lo que generemos o vayamos a generar, tengamos en cuenta los requerimientos y cumplimiento normativo, que en España es muy duro. En España y en Europa, pero bueno, al final para el usuario final constituye una ventaja, ¿no? que de cierta manera están regulados nuestros datos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay que recoger esos cuatro formatos? ¿Por qué hay que recoger explícitamente, y explícitamente significa con firma del usuario final, el consentimiento de almacenamiento y uso de los datos del usuario final? Porque si no, la compañía, ni todas las compañías adheridas a esta compañía que formen parte y que tienen que aparecer explícitamente en el consentimiento, son capaces de interactuar de manera proactiva con el usuario final. Quiere decir, solo os pueden llamar si vosotros habéis contactado a la aseguradora, al corredor o a cualquier elemento de la cadena de valor porque vosotros tenéis una pregunta, porque vosotros tenéis un siniestro, porque vosotros tenéis ganas y voluntad de cambiar vuestros elementos contractuales actuales. Si no, la compañía no os puede contactar. No os puede contactar para ofreceros una mejor póliza, ni para ofreceros un complemento, ni para ofreceros otro producto que haya salido y que quizás es muy bueno para vosotros. No pueden hacerlo. Está absolutamente prohibido. Con lo cual, me enlazo a la parte de regulación con una de las mayores tendencias que a día de hoy existen en el ámbito asegurador, en otros sectores también, pero está aterrizando fuertemente en el ámbito asegurador y ciertamente hay continentes como es Asia y como es hasta incluso Estados Unidos, en los que debido a la regulación o al marco regulador menos severo, se desarrollan con mayor celeridad. Y que son todos aquellos modelos que tengan como objetivo, de manera predictiva, de manera proactiva, contactar con el usuario, con el cliente, para ofrecerle productos, para ofrecerle coberturas antes de que éste lo pida. El concepto es el concepto de Facebook, si queréis. La plataforma digital sabe más sobre vuestros hábitos y sobre vuestras preferencias que vosotros mismos. La plataforma digital os lanza de manera muy proactiva y en el contexto de cualquier actividad que desarrolláis, fundamentalmente digital, porque es ahí donde se recogen en tiempo real una cantidad abrumadora de datos, es capaz de identificar cuáles son los productos que mejor encajen en vuestros perfiles y en vuestras necesidades. Y os hace estas preguntas, os hace estas propuestas. Mucho de esto en Europa es impensable, parte de esto, sin embargo, es viable. Es viable sobre todo cuando exista el consentimiento del usuario final. Nosotros tenemos proyectos muy interesantes en distintos países europeos, sobre todo relacionados con el mundo de la salud. Imaginaros el mundo de la salud, que es el ámbito, es de los ámbitos donde existen datos más sensitivos de los clientes finales, de las personas. Todos los países desarrollados y sobre todo en Europa, los países grandes destinan en torno al 10% de su PIB al ámbito del sector de salud, a todas las prestaciones que requieren atender a las personas en distintas fases de su vida cuando requieren de asistencia sanitaria. La parte de coste más grande proviene de todas las enfermedades crónicas.
Las enfermedades crónicas, sin lugar a duda, tienen una componente de genes, ¿no?, que traspasas de generación en generación. Sin embargo, la gran mayor parte de las enfermedades crónicas vienen o provienen de la manera mediante la cual uno se comporta a lo largo de su vida. Los hábitos, la manera de vivir, la manera de dormir, la manera de comer, la manera de ejercitarse. Es decir, nosotros mismos tenemos en nuestras manos la posibilidad de generar un impacto significativo sobre la manera de enfermar a lo largo de nuestra vida, porque la mayor parte de las enfermedades provienen de enfermedades crónicas, diabetes, cáncer, ataque al corazón, etcétera, etcétera. Todo tipo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ahora vengo al punto. Mi punto es, si somos capaces de desarrollar modelos mediante los cuales en tiempo real recogemos datos de las personas que participan en estos modelos, datos que no necesariamente tienen que ser de carácter médico, pueden ser datos de comportamiento que decía, qué es lo que como, cuántas veces me ejercito, cuánto duermo, cuándo duermo, y somos capaces de recogerlos de una manera continuada, somos capaces de ir desarrollando modelos tipos de personas con determinadas patologías y determinados comportamientos asociados a una probabilidad de cuándo y cuántas veces vayan a enfermar a lo largo de su vida. Es decir, somos capaces de tratar de mandarle estímulos a las personas para que éstas cambien sus hábitos. Quizás la cosa más importante y más difícil de conseguir en nuestras vidas, cambiar nuestros hábitos. Entonces, si somos capaces de mandar de una manera continuada estímulos, recomendaciones fundamentalmente a las personas de cuánto más dormir, de cuánto menos beber, de cuánto menos comer, somos capaces de generar un impacto muy significativo sobre los costes dedicados al ámbito sanitario y, por tanto, los costes de las aseguradoras que participan en este ámbito. Entonces, modelos predictivos no siempre tienen que ser malos ni tienen que ser perversos. Tienen que ser regulados, sin lugar a duda. Pero existen aplicaciones, como el ejemplo del ámbito de la sanidad, en el que modelos predictivos pueden generar valor real para el usuario, para el ser humano, en ámbitos tan sensibles como es el ámbito de la salud. Bueno, esta idea yo creo que es muy interesante, cruzada también con el sector salud. Si os sirve como ejemplo, nosotros allá, modelos que hemos puesto en práctica. Nosotros en el despacho tenemos una especie de vivero y sacamos muchos proyectos. Nosotros hicimos un microseguro específico a nivel nacional que es kitesurfing. Yo aseguro todo el mundo del kitesurfing a nivel España. Te puedes bajar la tarifa que quien navega tiene la póliza con nosotros, sea una escuela, sea un usuario. Hicimos toda la reglamentación de alta y lo que hacíamos es que le dotábamos la capacidad de que nos vinculase la información que tenía en su dispositivo, sobre todo iPhone o Garmin, en la navegación. Ya es cliente, ya teníamos los datos y nuestro valor añadido es, si te pasa algo, lo vamos a detectar. Teníamos un sistema que parametrizaba si tenía a lo mejor un problema a más de X millas y si además no había movimiento con un temporal X, con un viento Y, todo se calculaba. De tal manera que nosotros lo que hacíamos es llamábamos a salvamento marítimo. Eso es una aplicación de lo que ha comentado. O sea, una vez ya te ha cedido los datos, ¿para qué vas a usar mis datos? Seamos prácticos. Si me interesa porque yo saco beneficio como usuario de tu uso de datos, te los voy a autorizar. Se hace Google. A Google le da igual lo que tú hagas. Lo que le importa es lo que haga toda la masa de población porque hace modelos predictivos. Si yo como, en este caso, broker, te ofrezco un servicio donde el valor añadido es en tu beneficio, tú lo vas a aceptar. ¿Qué es lo que me daba a mí ese usuario? Me daba una información brutal, que después se usará o no se usará, pero de forma tácita, legal y documental,
la tengo. Y además tengo su consentimiento porque él quiere un beneficio. Si le pasa algo en el mar, ya salta la alarma y se llama, en este caso, a Capitanía Marítima o Salvamento Marítimo. A eso estoy refiriendo. Pero tenemos un requerimiento legal. Tienes que tener de forma tácita y dada por tu cliente y firmada ese consentimiento expreso y esa vinculación al dato. Después os comentaré más proyectos que hemos generado. Bueno, pues para vosotros en este momento que tenéis toda la noche por delante de creatividad, y yo creo que lo más importante no es preguntar cómo va a ser el futuro y qué es lo que va a pasar en el futuro, y a colación de ello ir tratando de materializar alguna idea, sino me gusta el ejercicio a la inversa. Me gusta preguntarme qué es lo que seguramente no va a cambiar en el futuro. Y basándome en esto, tratar de ir materializando alguna idea. Entonces, alguna idea de lo que no va a cambiar en el futuro. Y lo que no va a cambiar en el futuro, da igual la edad que tengamos y da igual de dónde venimos, nosotros como usuarios queremos conectividad, queremos inmediatez. Queremos esta omnicanalidad, esta facilidad de elegir el canal que mejor nos venga en base a la situación en la que nos encontremos. Queremos un servicio individualizado. No queremos estándar para todos. No vale todo para todos. Entonces, si me cojo esos 5 adjetivos, parecen sencillos, pero son un hilo conductor muy bueno para desarrollar cualquier modelo y luego para retar cualquier idea que tengáis. Entonces, os reto a que os escribís esos 5 adjetivos y mañana por la mañana repaséis si realmente cumplen, porque os aseguro que esto no va a cambiar. Alejandro. Solo un minuto. Ahora venía mi speech, pero bueno. A ver, ¿qué os diría yo? Voy a intentar ser muy claro. Tenéis una oportunidad de oro. O sea, hoy vais a hacer algo que puede ser maravilloso, que mañana acabaréis y estaréis satisfechos. Pero en cambio hoy se ha abierto, yo tengo una frase, yo siempre he dicho, soy de espíritu, ¿vale? Tú plántame donde quieras que yo germinaré. Hoy ha habido una pequeña semilla que habéis dado cuenta o os estáis dando cuenta que el sector asegurador es casposo, es dinosaurio, de alguna forma no se ha adaptado, pero en cambio ya tenemos una velocidad de crucero en la adaptación. Y en cambio nadie mira hacia el futuro. Tenemos algo como pueda ser el metaverso, tenemos algo como la prestación de servicio, esa interactuación con el cliente. Tenemos cientos de elementos donde se pueda generar, 1, negocio, donde se puede ganar dinero. 2, pasión, donde se puede disfrutar trabajando en algo que te pueda gustar. Y 3, fundamental, en algo que en el fondo llega después, que es el siniestro, que no olvidemos, yo lo vivo como ayudar al que tienes enfrente cuando llega la contingencia del siniestro. Entonces yo para mí, como un último minuto es, interpretar esto no solo como un concurso y oye, que gane el mejor, sino como esa semilla se ha plantado, que germine, dejarla que empiece a germinar y trabajar cualquier tipo de ideas, porque el sector lo necesita.